Estamos siguiendo la lectura del libro traducido que lleva por título El Testigo Viviente. Y el título de hoy es El Renacimiento del Papado, escrito por Alonzo Baker, quien nació en 1894. Se graduó del Pacific Union College en 1916 y 2 años después se incorporó al editorial personal de Pacific Press. De 1939 a 1942 sirvió como secretario de campo de la Race Betterment Association de Battle Creek, Michigan. Los siguientes 6 años que pasó en Los Ángeles como secretario de Libertad Religiosa y Temperancia de la Conferencia de la Unión del Pacífico, al mismo tiempo completó su trabajo para el doctorado en la Universidad del Sur de California. Desde 1948, el Dr. Baker ha estado en la facultad del Colegio del Pacífico en Stockton, California. A lo largo de toda su carrera, el Dr. Baker ha sido un dinámico conferenciante solicitado por diversas organizaciones religiosas y de interés cívico. Ha incluido retransmisiones sobre asuntos mundiales, basado en extensos estudios y viajes en el ámbito político y partes proféticamente importantes del mundo, destacando su obra pública. Recuerda con satisfacción 25 años de dar charlas inspiradoras a los jóvenes adventistas en las reuniones de campamento, academias y universidades. Entre sus libros publicados se encuentran La esperanza del mundo bajo una bandera y Cristo o el caos. Señales de los tiempos, 5 de junio de 1934. En 1874, cuando se fundó Señales de los Tiempos, el papado estaba en el reflujo de su fortuna. Inmensamente poderoso y dominante en la época medieval, el Papa había visto cómo la Reforma y el Renacimiento disminuyeron enormemente su influencia y opacaron su prestigio. La Revolución Francesa, fundamentalmente una revuelta contra el clericalismo y el papismo, había dado un golpe al cuerpo del Papa cuando, al comienzo de la dirección de Francia, fue arrancado de su trono en Roma y encarcelado en el sur de Francia, donde languideció hasta su muerte en el año siguiente, en 1799. Entonces, como si la Reforma, el Renacimiento y la Revolución no hubieran hecho lo suficiente, el ejército italiano bajo Cadorna rompió Porta Pía en septiembre de 1870. Solo 4 años antes de que esto se hubiera iniciado, capturó Roma, la capital de los estados del Papa, y abruptamente puso fin a 1116 años del gobierno temporal del Papa. Con lo cual, privado de territorio y soberanía temporal, que en su apogeo se extendía por Italia desde el Adriático al Mediterráneo, 16,000 millas cuadradas en total, y con más de 3 millones de súbditos, el Papa Pío XI se retiró a los pocos acres cubiertos por el Vaticano y San Pedro, y enseguida se convirtió en prisionero del Vaticano. La Biblia lo dice de otra forma, sin duda. Solo 2 meses antes, el Concilio Vaticano había adoptado el decreto de infalibilidad papal, pero con toda su tierra, súbditos y prestigio arrebatados, y él mismo un prisionero, eso parecía casi una burla. Con el golpe de la Revolución Francesa en 1798, junto con el de los italianos en 1870, muchos declararon al papado terminado. Se decía libremente que era una institución moribunda que pronto sería olvidada en la marcha de desarrollo histórico moderno. Y era cierto para el ojo humano, y la sabiduría podían ver. El papado, que había prosperado en el medievalismo, se vio fuera de sintonía con la modernidad y destinado solo a declinar en desuso y olvido. Pero poco después de todo esto le sucedió al papado, y muy temprano en la historia de Señales de los Tiempos,
Los adventistas del séptimo día abrieron sus Biblias a profecías como la de Juan el Revelador. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Y ellos dijeron: no, el papado ha recibido lo que parece ser una herida mortal, pero se recuperará. Y algún día el mundo volverá a quedar asombrado por sus hazañas y su poder. Durante más de 50 años después de que señales de los tiempos hubieran expuesto esta profecía, poco sucedió en el mundo para marcar su cumplimiento. El Papa permaneció dentro de los estrechos confines del Vaticano y recuperó muy poco de su influencia que tenía. Y luego, de repente e inesperadamente, se supo que el Papa y Mussolini estaban negociando un acuerdo de la cuestión romana, la restauración del territorio y soberanía temporal al Papa. Durante más de medio siglo, las relaciones entre el pontífice y el Reino de Italia habían sido de lo más amargo, el Papa declarando a estos últimos usurpadores y saqueadores. Parecía bastante improbable que Mussolini y el Papa llegarían a un acuerdo, porque Mussolini había sido un rabioso y militante anticlerical y durante algunos años después de haberse convertido en dictador de Italia en 1922, había combatido continuamente contra la Iglesia y sus políticas. Él y el Papa habían estado en las puntas de las espadas, golpeándose unos a otros en cada oportunidad. El regreso al prestigio. Pero no importa lo poco propicio que parezca la perspectiva. Ya era hora de que la profecía marchara hacia su cumplimiento. El 11 de febrero de 1929, para sorpresa del mundo, el cardenal Gasparri y Benito Mussolini se reunieron en la sala del Consejo de Letrán, donde Carlomagno había sido el invitado de Leo III y firmó un acuerdo entre los Quirinal y el Vaticano, donde el dominio temporal fue devuelto al Papa y sus 59 años de encarcelamiento en el Vaticano terminaron. Italia cedió al Papa un poco más de 100 acres alrededor de San Pedro y el Vaticano. Este territorio es ahora conocido como la Ciudad del Vaticano. Sobre esta nueva ciudad-estado, el Papa tiene soberanía y poder absolutos. Se está desarrollando rápidamente en una ciudad de primera clase, con una estación de tren, instalaciones de radiodifusión, aeródromo, etc. Y ha establecido su propia moneda y sistemas postales y otras cosas necesarias para un Estado independiente. Esta restauración del poder temporal ha mejorado el prestigio y la influencia del Papa en los asuntos del mundo. Ciertamente no consideramos esto como la curación de la herida mortal, pero sienta las bases para el cumplimiento completo de esa profecía. Mientras que solo hace unos años el Papa era casi un don nadie a los ojos de muchas naciones, el hecho de que ahora es rey y papa, y por la forma muy capaz y enérgica en que Pío XI ha guiado la suerte del papado, la Iglesia romana ahora tiene más prestigio y poder que en cualquier otro momento desde 1798. En la actualidad, 37 naciones tienen representación diplomática en el Vaticano, y esas pocas naciones que no la tienen están sometidas a una presión terrible. Los Estados Unidos, por ejemplo, cerraron la embajada a la Santa Sede en 1867, cuando Pío IX proscribió a los protestantes estadounidenses el culto en la ciudad de Roma. Durante 65 años no hemos tenido vínculos diplomáticos con la Iglesia romana. Ahora, sin embargo, se predice que el presidente Roosevelt pronto se moverá hacia la reanudación de las relaciones diplomáticas, porque abiertamente afirmó que las negociaciones con este fin se han llevado a cabo durante algún tiempo. Todas las demás naciones,
importantes, excepto Rusia, ahora mantienen una legación o una embajada en el Vaticano. Ahora bien, es cierto que no todo ha sido fácil con el Papa desde que volvió a ser rey. La Iglesia ha sido desestablecida en España y México, y elementos rebeldes y revolucionarios en algunos otros países han mantenido la Iglesia en agua caliente. Los dos partidos políticos católicos más poderosos en el mundo, el Popolari en Italia y el Centrum en Alemania, han sido abolidos recientemente por acuerdo entre el Papa y Mussolini por un lado y el Papa y Hitler por el otro. Lealtades divididas. Después de una luna de miel de unos meses de duración, siguiendo el acuerdo de 1929, Mussolini y el Papa han tenido una disputa continua. El estado totalitario de Mussolini no puede armonizarse con el absolutismo papal y la fricción es constante. Tanto el Papa como Mussolini exigen la indivisa lealtad del pueblo italiano. ¿Y cómo pueden servir a dos dictadores? Sin embargo, el hecho es que el Papa ha logrado hacer de Italia un estado católico romano. Bajo presión papal, Mussolini ha suprimido la masonería. La YMCA, el colegio metodista en Montemario, y lo ha hecho extremadamente difícil, si no imposible, para aquellos que no son de la fe católica, realizar cualquier tipo de trabajo religioso en Italia. La libertad religiosa, tal como la entendemos los estadounidenses, es totalmente inexistente. Justo en la actualidad, Hitler y el Papa se han visto envueltos en un conflicto. El estado autoritario de Hitler va en contra del absolutismo católico romano, y aunque el propio Hitler es católico, sin embargo, su desmedida ambición de dominar cada fase de la vida alemana deja muy poco espacio para el Papa, por lo que este último lo afirma. Fuentes de fuerza. Pensemos que el Papa, perdiendo por la abolición de algunos de los partidos políticos católicos en Europa, hay que decir que el nuevo programa de acción católica es más que compensar la pérdida de los partidos políticos. La acción católica es la creación de Pío XI y representa una idea más grande que cualquier partido político podría jamás lograr. El nuevo movimiento une muy de cerca a los laicos con la jerarquía y los equipa para la acción pública en la defensa de los intereses religiosos de la Iglesia, sus ideas de la educación de los jóvenes y su concepción de la familia y la sociedad en su conjunto. El resurgimiento y el crecimiento del catolicismo romano en tales históricas tierras protestantes como Gran Bretaña y América han sido grandemente ayudados por la decadencia del protestantismo. En lugar de llevar con el espíritu y la obra de la Reforma, muchos de los líderes protestantes en estos países han seguido un evangelio extraño y ajeno. Han sido alejados de la verdadera base del protestantismo, la Biblia y solo la Biblia, por los caprichos de la filosofía moderna y el llamado liberalismo científico. Además, en la iglesia anglicana y en muchas de las iglesias no conformistas en Gran Bretaña, han desarrollado un movimiento agudo hacia Roma, particularmente desde la Guerra Mundial, y esto por las iglesias supuestamente protestantes en la tierra donde se encendió por primera vez la luz de la Reforma. El catolicismo resurge en todas partes. No solo Estados Unidos y Gran Bretaña, sino todo el mundo de hoy se enfrenta a un catolicismo romano alentado y envalentonado por su recuperación de los últimos años. Los capítulos 13º y 17º y 18º del libro de Apocalipsis retrata claramente el resurgimiento universal de la Iglesia Católica en la última generación antes de la segunda venida de Cristo. Ahora vivimos en el mismo umbral de acontecimientos esperados en esta línea. Pero las mismas escrituras nos dicen que su última entrada será breve, casi tan pronto como la Iglesia se eleve a tal preeminencia que declara exultante: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto,
por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Apocalipsis 18, 7 y 8. Nos corresponde a todos estudiar a fondo estas profecías que delinean los desarrollos religiosos del futuro inmediato y prepararnos para estar en ese día cuando Cristo venga a salvar no a la iglesia de Roma, sino a la iglesia remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios más bien que los mandamientos y tradiciones de los hombres y que tienen la fe de Jesús en el lugar de la fe de Roma. Véase Apocalipsis 14, 12.